Muy buenas tardes, profesores. El día de hoy voy a hablar sobre mi presentación de tesis que tiene que ver con la evaluación del boxeo educativo sin contacto dentro del currículum de educación física. Mis profesores, profesor patrocinante Jorge Flandes y profesores informantes Angelina y el profesor Javier Vega. Bueno, el índice de lo que voy a hablar hoy día va a ser todo lo que al final está dentro de mi tesis y de cómo se abordó la investigación a lo largo de estos meses. Introducción. Bueno, la evaluación del boxeo educativo sin contacto. Mi investigación tiene relación con poder evaluar si es que el boxeo, bajo ciertos, bajo ciertos criterios que yo determiné como investigador, es una herramienta pertinente dentro del currículum de educación física o que pueda ser aplicada en el aula escolar. Principalmente se busca evaluar a través de del cambio de percepción que se puede tener sobre este deporte pre y post intervención, sobre la enseñanza de valores para competencias futuras de los alumnos y también ver si genera cambios a nivel de grupo y si es que el boxeo causa adherencia. Adherencia me refiero a si es que, por ejemplo, es una actividad entretenida para los niños, si es que lo pasan bien, si es que se divierten, si es que lo piden, si es que no, etcétera. Poder ver eso. Presentación de la investigación. Bueno, esta investigación va destinada al mundo de la educación, particularmente en Chile, ya que lo que quise investigar tiene que ver con la relación de un deporte que es poco tradicional eh, dentro del aula escolar en niños. Por eso, los guantes, los niños y el colegio. Y principalmente la enseñanza de este deporte se va a hacer, o sea, se hizo a través de la enseñanza de los valores, que está dentro del, del programa del currículo escolar, valores y actitudes. Bueno, como puse acá, estos tres imágenes, el boxeo, los niños y el colegio, en relación a poder enseñar valores, como por ejemplo en este caso, se enseñaron el diálogo, se enseñó el cuidado del medio ambiente, se enseñó la responsabilidad y se enseñaron otros que iban de la mano con ellos, como también la empatía, etcétera. Al final, ir dándole ir dándole como el significado a las palabras para que los niños lo entendieran bien y también hacerlo a través de ejemplos que vamos a ver más adelante. Bueno, problemas de investigación. Principalmente los problemas que yo vi como investigador para poder seleccionar este tema. El primero fue la falta de innovación de los deportes que hay dentro del currículo escolar, que no han habido variantes y hoy en día hay mucho más deportes que que han venido de otros países o que tal vez ya están hace mucho tiempo en otros países y que han llegado a Chile. El propio caso del boxeo. El boxeo tuvo su época dorada, después se apagó y hoy en día hay muchas academias, hay muchas competencias, entonces es un deporte que está vigente. Después, ¿por qué los binoculares? Los binoculares lo veo como que la gente ve el boxeo pero desde lejos, o sea, solo tiene una visión deportiva de que se suban al ring, de que se golpeen, pero no tienen una visión educativa sobre este deporte a la cual se le puede dar perfectamente como lo hice yo en esta investigación. Por lo tanto, si es que ya cumple eso, por ejemplo, de ser algo educativo, después solo hay que ver si es que a los niños les gusta. Bueno, problemas de obesidad y sobrepeso a nivel infantil y también no infantil en Chile es alarmante. Yo creo que es un problema porque tal vez no estamos dando todas las herramientas posibles para que los niños practiquen deporte, ya que si generamos un abanico más de deporte puede haber un mayor interés por practicar X deporte, por ejemplo, un deporte poco tradicional, no sé, la propia escalada, cosas que no están a la mano pero que se podrían llevar sin ningún problema. Después, la falta de entrenadores destinados a deportes poco tradicionales. Faltan muchos entrenadores, por lo mismo, en nuestras carreras universitarias no, nos capacitan para tal vez el terreno geográfico acá, por ejemplo en nuestra carrera kayak remo que está excelente, pero tal vez faltan otros deportes
que se podrían llevar al colegio, y esos mismos ni siquiera están, uno los lleva como talleres. Nosotros sabemos esos ramos, pero tal vez para ejercer, no sé, pues afuera, ser instructor de kayak, pero no propiamente ser profesor de kayak en un colegio. ¿Por qué? Porque no está dentro del currículum. Y después un basurero y unos guantes por el hecho de que se desecha la idea de que el boxeo puede ser una herramienta por el simple hecho de lo mismo de los binoculares. Hay una visión errónea, hay una visión no educativa, hay una visión tal vez del boxeo más profesional, de ídolos que tal vez no tenían buenas costumbres, etcétera. Entonces ahí hay un rollo que debería y que está cambiando y que se puede demostrar que el boxeo se le puede dar otro énfasis, en este caso lo educativo y sin contacto. A sin contacto me refiero a no realizar sparring ni contacto físico, sino que solo poner las manos para realizar las técnicas, etcétera. Bueno, eh, el boxeo en Chile, acá voy a hacer hablar un poco solo. Bueno, el boxeo en Chile hoy en día está en un auge, hay muchos más boxeadores profesionales, muchos más boxeadores amateurs representando a Chile, entonces está ahí latente, por lo tanto está en la boca de las personas. El boxeo en Valdivia existen aproximadamente 3 clubes de boxeo, donde el Arturo Godoy es uno de los más tradicionales, que queda cerca del colegio donde yo hice la práctica, y después está el Club Cabo, que tiene a la boxeadora profesional Daniela Asenjo y a Gerardo Mellao, que tiene sus tres combates profesionales ya. Boxeo educativo sin contacto. Bueno, a boxeo educativo, en lo educativo lo llevamos en este caso a las actitudes, principalmente a los valores morales que uno puede enseñar a través de este deporte, y al sin contacto al no golpear a los compañeros ni tener contacto físico. Ahí también se ve la parte valórica de cuidar al compañero, de la empatía, etcétera. Entonces, dentro de esa también existe esa problemática de, de no de no de no a veces poder controlar las emociones, las actitudes. Entonces, a base de este mismo deporte que es de contacto, poder controlar eso, creo que como investigador me llama mucho la atención. Después, teoría del aprendizaje mediado. Bueno, a base de esta teoría, yo hice las clases de boxeo. Es una teoría de Robin Feuerstein, que tiene que ver con que cuando uno enseña algo, puede mediarlo, o sea, intencionarlo, pero a diferencia de otras, este tiene que tener como un significado y un peso en sí. En este caso eran los valores. Entonces siempre se abría el diálogo, siempre se, se debatía sobre qué está bien, sobre qué está mal, etcétera. Entonces era una clase que podían estar haciendo ejercicio, se daba una pausa, se hablaba sobre X cosas, que en este caso son los valores, y después se seguía así, siempre. Meditación basada en valores. Bueno, la meditación basada en valores es una propuesta de Isha, de un libro que ella tiene, que es enseñar a través de los valores, pero principalmente en que los niños se conozcan a sí mismos, la introspección, el poder saber qué significa un valor, el poder saber qué está bien, qué está mal, qué me va a beneficiar a mis competencias a futuro. Entonces, ese punto, junto con la teoría de Rothbard, me pareció súper potente poder juntarla, y me basé en eso cuando realizaba las clases. Después, objetivos de aprendizaje. Bueno, esto está dentro del currículo. En este caso me basé en el de cuarto básico, que tiene que ver con habilidades, conocimiento y actitudes. En estos 3 puntos, una clase de boxeo se puede desarrollar a base de estos 3 puntos sin ningún problema, en cuanto a habilidades, en cuanto a conocimiento, y en este caso en cuanto a las actitudes, que fue lo que más le di énfasis como investigador. Marco metodológico. Bueno, el paradigma utilizado en esta investigación fue el sociocrítico, ya que yo me adentré dentro de un grupo. De hecho, uno de los instrumentos de recolección de información fue un sociograma. Por lo tanto, era ver como el comportamiento durante, el comportamiento previo, el comportamiento post de los alumnos en base a la enseñanza del boxeo. El enfoque cualitativo, bueno, no era algo tan estructurado. De hecho, surgieron cambios en cuanto a instrumentos, hubieron modificaciones. Bueno, la visión subjetiva del investigador propia, ya que yo tenía que ver fenómenos,
que tiene que ver con el punto más de abajo, fenómenos que iban ocurriendo a lo largo de la investigación, en base a los estímulos que yo iba dando, en base a la intención de mis clases, que era al final enseñar el boxeo, las técnicas, pero siempre dando énfasis a lo valórico, antes, durante y después de las clases. Bueno, el establecimiento, como dije anteriormente, la Escuela Fernando Santibán, que queda cerca del Estadio Félix Martínez o de la piscina Agua. Es una escuela que tiene un IVE del 94,6%, por lo tanto es un IVE bastante alto. También tiene un nivel de desempeño académico medio, consta de 445 alumnos, que son alrededor de 250 hombres y 196 mujeres más o menos. Y a nivel de docentes hay 33 docentes participando en este establecimiento. Bueno, los criterios de selección principalmente fueron que el establecimiento sea reconocido por el sistema educativo chileno, que sea un curso mixto, o sea, que se componga de hombres y mujeres, y también cursos de enseñanza básica. ¿Por qué? Porque la idea es poder mediar este aprendizaje, pero desde los cursos más pequeños hasta los más grandes. No empezar, por ejemplo, de primero medio hacia arriba, sino empezar desde la básica para que estos valores se vayan trabajando y se vaya causando una herencia de ellos, no tanto en el diálogo, sino más en las actitudes de los niños. Bueno, los criterios de exclusión, lo contrario, establecimientos que no estén dentro del sistema educativo, y cursos de primero a cuarto medio, ya cursos demasiado mayores, y cursos de un solo sexo, o sea, o solo hombres o solo mujeres. Por lo tanto, el curso que me otorgaron en el colegio fue un cuarto básico en niños de 9 a 11 años de edad, que se componía de 11 hombres y 9 mujeres. Bueno, dentro del marco metodológico encontramos los instrumentos de recolección de datos. El sociograma fue un instrumento que me permitió poder conocer el grupo curso, que contaba preguntas como ¿quién es tu mejor amigo?, ¿con quién juegas más?, ¿quién es el que está más solo?, etcétera. Todo esto fue dicho a los niños en que iba a ser confidencial, información solo para mí, y que era un tipo de entrevista, para que lo tomaran de forma más amena. Entonces ese sociograma me permitía poder conocer el grupo curso, poder conocerlos a ellos, potenciar tal vez al que era más introvertido, darle más protagonismo, darle la confianza, etc. Entonces era una herramienta muy útil para eso. Después el diario de campo me permitió poder tener información sobre sucesos importantes que vayan sucediendo durante la investigación. Por ejemplo, ya tal vez el chico más introvertido ahora está participando más, etc. Y ir recopilando toda esa información y que no se me escape ni un detalle. Dentro de la prueba de asociación implícita tenía que ver con poder recopilar información sobre la opinión del boxeo previa y post a las clases. Si es que hubo cambio, si es que la asociación, por ejemplo, antes no hay valores, después sí, todo eso era la idea de eso. Bueno, dentro de los resultados del diario de campo, la verdad sí hubo cambios. Por ejemplo, el sujeto número 11, que es un niño que por sus compañeros, por ejemplo, era considerado tal vez el más mateo, el más aplicado, disculpa, el más introvertido, el que mejor resolvía los problemas con los compañeros. Después de haber aplicado el sociograma de las clases de boxeo, surgió que tal vez había una menor tendencia en considerarlo tal vez tan introvertido. Entonces esas cosas como que iban dando como sentido a la investigación y iba dando resultados. Cosas que yo iba anotando y lo relacionaba. Por ejemplo, el diario de campo lo pude relacionar con el sociograma que me dio esta información, y acá yo pude ver cambios. Respecto a la prueba de asociación implícita, esos cambios fueron más, por así decirlo, duros, porque fueron no sé cómo se dice, pero fueron importantes, ya que el cambio que hubo en relación a los valores, por ejemplo, antes 8 consideraban al deporte o relacionaban el boxeo con valores y después eran 16, por lo tanto
a través de mediar el aprendizaje en el significado de los valores, se logró poder relacionar el boxeo en esto. Por lo tanto, dio resultados. Bueno, acá podemos ver un par de imágenes que están dentro de la tesis, que tienen que ver, por ejemplo, con árboles, que, por ejemplo, palabras previas, que responsabilidad, diálogo, etcétera, y después en esta, por ejemplo, la responsabilidad, el diálogo, todos los valores que están en verde son mucho más grandes en proporción a los antivalores, que son mucho más pequeños. Eso en relación a cuántas veces se repetían. Y después acá arriba podemos ver, por ejemplo, que la palabra que más se repetía era no sé, en grande. Y el post, responsabilidad, solidaridad, palabras propias del boxeo, ya, recto, defenderse. Entonces también esos resultados son visibles. Y acá respecto a las palabras, bueno, surgieron muchísimas más. En negro están las previas, que por ejemplo eran no sé, y después en verde teniendo una idea mucho más potente de lo que es el boxeo y muy poca relación con cosas malas en este caso. Bueno, en cuanto a limitaciones y proyecciones, creo que me faltó tiempo por el hecho de que el sociograma no presentó resultados tan contundentes. O sea, uno lo podía interpretar, tener los datos y todo, pero al final las tendencias no variaron mucho porque es algo obvio. O sea, en 5 clases, que aproximadamente es un mes y medio, no iba a haber un cambio tan potente, por lo que si es que se hubiera hecho con más tiempo sí pudo haber sido más, más notorio. Pero lo que sí hubo un cambio fue en la percepción, en la adherencia. Los chicos disfrutaban mucho de las clases, las pedían de hecho. ¿Por qué? Porque se puede hacer igual que cualquier otra clase que tenga ejercicios de coordinación, de motricidad, etcétera. Pero en este caso se potenció algo más, no sé si más importante, porque todo es importante, pero algo que tal vez les sirva más para sus competencias a futuro, que son los valores, que algo que sí se logró traspasar, ya que yo pude ver distintas actitudes positivas de cambio, de entender la importancia de eso, de poder darle un significado, pero un significado de peso, no hablar como arrastras de eso, sino que darle el peso, algo que se logró y que se ve concretamente con los resultados de la prueba de asociación implícita y del diario de campo. Bueno, otra de las limitaciones fue un instrumento que tal vez nos pueda haber dado, que pueda haber reemplazado lo que le faltó al sociograma, de tal vez entrevistas a profesores o a padres de actitudes que tal vez positivas que hayan tenido su hijo. Yo como investigador no estaba presente ahí todo el rato, por lo tanto no pude haber visto tal vez que sí aplicaban las actitudes o los valores que yo les había enseñado, pero bueno, se puede proyectar a otra investigación que tenga la misma idea, pero tal vez más con otros instrumentos. Bueno, la propuesta pedagógico material didáctico en forma de cierre es que el boxeo sí se puede implementar, y esto lo digo a base de los resultados de lo que yo vi como investigador y de los resultados de los 3 instrumentos. Es una herramienta totalmente válida, es una herramienta que no generó, yo no pude percibir mayor agresión o cosas así, sino todo lo contrario, se controlaban cuando golpeaban a sus compañeros, que tiene mucha relación con la investigación que también está citada en mi tesis de Fernández, en que ellos llevaron el kickboxing al aula y que no hubo ni un problema. De hecho se respetaban mucho entre ellos porque sabían que tenían que medir su fuerza. Entonces, si es que nosotros planificamos bien, organizamos bien y explicamos bien la intención de esto, de poder demostrarles nuevos deportes en base a un sentido que en este caso es la enseñanza de algo que les va a servir mucho, yo creo que cualquier herramienta, cualquier deporte, cualquier contenido puede ser útil, pero todo depende al final de la pedagogía de uno y del sentido de esto. Así que eso.
Muchas gracias.